Bueno, recordará que también platicábamos ayer sobre el tema de la competitividad en México, el estudio de competitividad 2024 que había sacado uno de los organismos importantes que miden la competitividad a escala mundial, que tiene su sede en Suiza. Y pues bueno, hoy el Instituto Mexicano de la Competitividad presenta un estudio bastante interesante, al rato se lo ponemos en las redes sociales para que le eche un vistazo más a profundidad, que se llama ¿Cómo gastan los estados? Y entre los datos importantes que tiene este estudio del IMCO, vale la pena destacar que 1 de cada 3 pesos que se gastan en las entidades federativas de nuestro país, llámese estados, municipios, pues 1 de cada 3 pesos se gasta en áreas que inciden en temas de competitividad. Ayer le decía, la competitividad no tiene que ver solamente con el factor económico, sino también con el tema social, con el sector de la salud, la educación, temas políticos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, solamente 1 de cada 3 pesos va destinado a la salud, a la educación y a algunos otros factores que inciden directamente en la competitividad del país. Pero para hablar más de este tema, déjenme enlazo rápidamente vía telefónica con Diego Díaz. Él es el coordinador de área de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y adentrar un poquito más en estos datos que yo creo que vale mucho, mucho la pena escuchar. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Hola Paul, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarnos la llamada, Diego. Oye, interesante, los estados en nuestro país pues han gastado más dinero en temas de publicitar al Estado, en temas de comunicación social, en propaganda, que realmente destinar dinero al tema del beneficio social y mejorar los índices de competitividad del país, Diego. Así es, en el INCO justamente a partir de este informe estatal del ejercicio del gasto, pues no nos queremos enfocar solamente en lo que pasa en las finanzas públicas del gobierno federal, sino que queremos monitorear de cerca lo que está pasando en los estados, porque como bien comentas, 1/3 parte del gasto a nivel nacional es ejercido por los gobiernos estatales en áreas que inciden de manera muy importante en la competitividad, desde la perspectiva del capital humano, particularmente en salud y en educación. Y sin embargo, a partir de este estudio lo que encontramos es pues que existen variaciones muy importantes entre lo que nos dicen los estados que van a gastar en los presupuestos de egresos y lo que terminan gastando. Y esto habla de pues problemas en la planificación y ejecución del gasto por parte de las entidades federativas, pero también de problemas que existen en la falta de contrapesos por parte de los congresos locales, por parte también de los órganos locales de fiscalización que no están haciendo su trabajo y que permiten que existan cambios o modificaciones muy importantes a partidas de gasto que, como bien comentas, tienen que ver con la promoción del Estado, particularmente el gasto de comunicación social y publicidad, que si lo vemos de manera agregada, los 32 estados presupuestaron 5.1 mil millones de pesos para este concepto, pero terminaran gastando 66% más. Estamos hablando de 8.4 mil millones de pesos. Y si lo desagregamos, podemos ver entidades federativas como Tamaulipas o Veracruz, que gastaron más del 1000% en este concepto. Y es a partir de este tipo de análisis que podemos ver las verdaderas prioridades de los gobiernos estatales. Y justo me llama la atención de Tamaulipas y Veracruz. Veracruz que pues, fue un estado complicado por el tema de las elecciones de este año, donde pues bueno, sabíamos que había una candidata que decían que no era veracruzana, que era de otro estado, etcétera, etcétera, pero 1187% gastaron más de lo que deberían de haber gastado por este tema, Diego. Así es, y son variaciones que desafortunadamente no son exclusivas de un estado ni exclusivas de una partida presupuestal en Claro. específico, ni tampoco de un año, porque son variaciones recurrentes. Por ejemplo, Tamaulipas, que también gastó más de 1000%. Si nos vamos a 2022, gastó más de 3000%. Si nos vamos a 2021, la variación fue de más de 6000%. Entonces, cuando un estado puede hacer eso sin que se levanten banderas rojas, sin que se enciendan las alarmas, algo está pasando y algo están dejando de hacer precisamente los congresos locales, que son quienes en primera instancia aprobaron esos montos, pero que las secretarías de finanzas estatales no necesariamente están respetando, y en este sentido contravienen lo que estableció en principio la población, que de manera indirecta a través de sus representantes definió a qué se deberían destinar los recursos públicos. Y que yo creo que lo comentaste muy bien al principio, Diego, uno de los factores
primordiales en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país es que no existe un órgano que vele por el gasto de estos presupuestos, es decir, que realmente confirme que lo que se propuso que se iba a gastar cuando se presenta un presupuesto anual se destine a ese rubro, por llamarlo de alguna manera. Yo escucho siempre cuando me ha tocado estar en los congresos locales el tema que van a invertir en educación, van a mejorar escuelas, hospitales, se va a incentivar la infraestructura para que tengan una mejor vialidad, etcétera, etcétera, y resulta que se terminan gastando todo en pura publicidad más que en realmente llevarle beneficio social a los pobladores. Así es, normalmente la atención se centra en la primera etapa del ciclo presupuestario, que es en el momento en el que se aprueban tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos. Pero cuando nos vamos a la cuenta pública, a los informes trimestrales del ejercicio del gasto, pues ya para entonces la atención ya se diluyó y precisamente los diputados locales solamente se limitan, al parecer, a aprobar los presupuestos, pero no dan un seguimiento al ejercicio del gasto, porque regresando al tema de Tamaulipas, por ejemplo, en el gasto de comunicación social, ¿qué hubiera pasado si una mayoría de diputados a mitad de año, cuando ya el gasto excedió el presupuesto, le hubieran señalado eso a la Secretaría de Finanzas? Quizás no habríamos visto el sobre ejercicio tan importante como lo vimos, si hubieran monitoreado, si hubieran seguido de cerca, no solo esta partida, sino también todas las partidas de gasto estatal, que al final de cuentas, en promedio estamos hablando de que a nivel nacional, los estados están gastando alrededor de 22,000 pesos por habitante, que no es un monto menor, y que debería ser ejercido de acuerdo con los mandatos o con los preceptos que establece la Constitución, que es que todos los recursos públicos deben ejercerse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, pero que desafortunadamente no es algo que sucede. Y que no sé, Diego, si esto origine también, por ejemplo, que al término de alguna administración, de algún tema de congreso local, pues esto comience a impulsar el tema de la deuda en los estados o municipios, porque pues un tema también es cuánto egresas, es decir, cuánto estás gastando y cuánto estás ingresando, que ha sido uno de los problemas que hemos visto en algunos, y yo diría en muchos estados del país, donde se gasta más de lo que se egresa, y ahí vienen los temas de deuda que cuando llega un nuevo gobierno o llega una nueva persona, pues se tiene que enfrentar a estos problemas que si lo sumamos al gasto en comunicación social o publicidad, más el tema de pago de deuda, pues los que salen perdiendo ahí son los pobladores, Diego. Así es, un tema que también identificamos en este informe es cómo muchos estados dicen que no van a contratar deuda y al final del año resulta que contrataron montos importantes. Claro. Solo en 2023, 9 entidades habían dicho que iban a contratar deuda por 23,000 millones de pesos, pero en total fueron 15 entidades las que terminaron contratando deuda por un monto de 97,000 millones de pesos, es decir, 319% más de lo que dijeron que iban a contratar, y donde vemos casos particulares como Sonora, Nuevo León, Chihuahua, que contrataron deuda por montos muy significativamente mayores de los que dijeron que iban a contratar. A Sonora con un crecimiento, una variación más bien de 1.931%, Nuevo León 328%, Chihuahua 179%, y justamente reflejan estas variaciones, pues esta mala planeación por parte de los estados. Si sabían que iban a necesitar contratar obligaciones financieras al inicio del ejercicio fiscal, pues quizás lo debieron haber sometido a la aprobación del Congreso como parte de la iniciativa de la Ley de Ingresos, y no contratar a mitad de año montos de endeudamiento que terminan distorsionando lo que mandató una mayoría de diputados. Tienes toda la razón, mi querido Diego. Pues muchas gracias por tomar la llamada, Diego. Ahorita voy a subir a mis redes sociales este estudio del IMCO que presentan cómo gastan los estados, porque yo creo que vale la pena que mucha gente lo vea, lo lea y entienda que pues muchas veces los gobiernos gastan en cosas que no deberían y pues los que salen perdiendo son la gente que votó por estos gobiernos. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Paul. Muchas buenas noches. Muchas gracias. Pues bueno, tienen a Diego Díaz, coordinador del área de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad.